El Evangelio de Tomé es uno de los textos más importantes de la literatura cristiana temprana, conocido por su enfoque diferente de las enseñanzas tradicionales de Jesús. Es un evangelio considerado apócrifo, lo que significa que no fue incluido en el canon oficial de la Biblia cristiana. Este evangelio tiene una historia fascinante, ya que, durante siglos, estuvo perdido y olvidado, hasta que fue redescubierto en el siglo XX. El Evangelio de Tomé se presenta como un conjunto de 114 dichos atribuidos a Jesús, quienes enseñan sobre el reino de Dios, el autoconocimiento y la conexión con lo divino. No se narra la vida de Jesús ni sus milagros, sino que se enfoca en su sabiduría y sus palabras, presentando un enfoque directo hacia el interior, enfatizando que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. El texto fue descubierto en 1945, en Nag Hammadi, Egipto, como parte de un antiguo manuscrito que incluía otros textos gnósticos. La datación sugiere que fue escrito en algún momento del siglo II, o incluso antes, lo que lo coloca en una época muy cercana a los primeros cristianos. Esto ha abierto un debate fascinante sobre la autenticidad de sus enseñanzas y la posible influencia del gnosticismo en las primeras comunidades cristianas. Este evangelio ha sido interpretado por muchos como una visión más esotérica y mística de las enseñanzas de Jesús, alejándose de las representaciones tradicionales del cristianismo y ofreciendo una visión más interna y personal del mensaje cristiano. Origen y descubrimiento del Evangelio de Tomé. El Evangelio de Tomé fue redescubierto en 1945, en un hallazgo arqueológico que cambiaría para siempre la comprensión de los estudios bíblicos. Un grupo de campesinos egipcios encontró, de manera fortuita, un jarro de barro en Nag Hammadi, una pequeña localidad situada cerca de Luxor, en el desierto egipcio. Dentro de este jarro se encontraba una serie de textos antiguos, que, con el tiempo, serían conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. Esta colección de manuscritos, escrita en copto, ofreció a los académicos y teólogos una visión completamente nueva sobre las primeras enseñanzas cristianas y sobre las corrientes religiosas alternativas que coexistían con el cristianismo ortodoxo en los primeros siglos de nuestra era. El Evangelio de Tomé es uno de los textos más destacados dentro de esta biblioteca, y se presenta en una forma peculiar. En lugar de narrar eventos o milagros de la vida de Jesús, el texto está compuesto por 114 logia, dichos, atribuidos al Maestro. A través de estos dichos, Jesús enseña acerca del autoconocimiento, la iluminación espiritual y la conexión directa con lo divino. El énfasis está en el interior del ser humano, afirmando que el reino de Dios no está en un lugar lejano, sino que reside dentro de cada individuo. Algunos estudios sugieren que este evangelio podría ser más antiguo que los evangelios canónicos, como los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que abre la puerta a la posibilidad de que haya sido escrito por el apóstol Tomás, quien se dice tuvo una relación muy cercana con Jesús. Sin embargo, la cuestión de la autoría sigue siendo objeto de debate entre los académicos, ya que no existe evidencia directa que lo vincule con el apóstol Tomás. Además, la fecha exacta de redacción del texto sigue siendo incierta. Algunos investigadores datan el Evangelio de Tomé entre los años 50 y 150 después de Cristo, lo que podría situarlo, incluso, antes de los evangelios canónicos. Esto genera un debate apasionado sobre su autenticidad y su relevancia en el contexto de la historia cristiana, ya que algunos creen que el Evangelio de Tomé podría haber reflejado una interpretación de las enseñanzas de Jesús, más cercana a las tradiciones esotéricas y gnósticas, en contraste con la teología, que finalmente se consolidó en el cristianismo ortodoxo. Este hallazgo no solo arrojó nueva luz sobre las enseñanzas de Jesús, sino que también proporcionó evidencia de las diversas corrientes espirituales que coexistían y competían por la influencia en el cristianismo primitivo. A diferencia de los evangelios tradicionales, que se enfocan en los eventos históricos y las narrativas de su vida, el Evangelio de Tomé se enfoca completamente en las palabras de Jesús, proporcionando una enseñanza profundamente espiritual. Muchos de estos dichos son breves, pero ricos en sabiduría, ofreciendo no solo consejos éticos, sino también claves para el autoconocimiento y la transformación interior. Uno de los aspectos más destacados del Evangelio de Tomé es su énfasis en la interioridad y la búsqueda personal de la verdad.
Un dicho célebre que resume esta perspectiva es: el reino de Dios está dentro de ustedes, y todo lo que tienen que hacer es descubrirlo. Este mensaje subraya que la divinidad no está en un lugar remoto o inaccesible, sino dentro del ser humano, lo que implica que cada individuo tiene la capacidad de acceder a la sabiduría divina a través de la reflexión interna. Este énfasis en la búsqueda de la verdad personal resalta una visión más individualista y menos institucional que la que ofrecen los evangelios canónicos, que promueven la obediencia a una iglesia organizada. A lo largo de los dichos, también se pueden identificar fuertes ecos de las enseñanzas místicas del gnosticismo, que valora el conocimiento oculto y la revelación personal. En este evangelio, se habla constantemente de la importancia de comprender la naturaleza del alma humana y de liberarse de las ilusiones del mundo material para alcanzar la verdadera sabiduría. Por ejemplo, se enfatiza la idea de que las barreras que separan al ser humano de la divinidad son ilusorias, y que, al comprender la naturaleza espiritual de uno mismo, es posible alcanzar la iluminación. Este enfoque, que invita a una interpretación más introspectiva y personal de las palabras de Jesús, ha llevado a que el Evangelio de Tomé sea visto por muchos como un texto radicalmente diferente de los evangelios canónicos, resaltando una vía de sabiduría espiritual que no depende de la institución religiosa, sino de la experiencia directa de lo divino. El gnosticismo y la influencia en el Evangelio de Tomé. El Evangelio de Tomé ha sido estrechamente relacionado con el gnosticismo, una corriente religiosa y filosófica que floreció durante los primeros siglos de la era cristiana. El gnosticismo, que deriva su nombre de la palabra griega, gnosis, conocimiento, se centra en la idea de que el conocimiento espiritual directo es la clave para alcanzar la salvación. A diferencia del cristianismo ortodoxo, que subraya la fe en las escrituras y los rituales institucionalizados, el gnosticismo enfatiza la revelación personal y el despertar interior como el camino para descubrir la verdad divina. El Evangelio de Tomé refleja muchos de los principios fundamentales del gnosticismo, en particular, su énfasis en el autoconocimiento y la experiencia personal de lo divino. Muchos de los dichos en el Evangelio subrayan la importancia de conocer a uno mismo, sugiriendo que la verdad y la iluminación ya residen dentro de cada ser humano. Un ejemplo claro de este enfoque es el célebre dicho, ya mencionado anteriormente: el reino de Dios está dentro de ustedes, y todo lo que tienen que hacer es descubrirlo. El Evangelio de Tomé también comparte con el gnosticismo la creencia de que el mundo material es solo una ilusión o una sombra de la realidad espiritual. En varias ocasiones, el Evangelio hace referencia a la necesidad de liberarse de las ataduras del mundo físico para alcanzar la sabiduría verdadera y la conexión con lo divino. Esta visión es coherente con la cosmovisión gnóstica, que ve la materia y el mundo físico como inferiores, opuestos a la luz espiritual y la conciencia superior que los seres humanos deben buscar. El gnosticismo también pone énfasis en el conocimiento revelado directamente por Dios, más que en la obediencia a una autoridad externa. Esta visión del Evangelio de Tomé como una fuente de conocimiento personal, no mediada por la institución religiosa, refuerza la interpretación de que el texto está vinculado a las tradiciones gnósticas que competían con el cristianismo oficial en los primeros siglos. Por todas estas razones, muchos estudiosos consideran que el Evangelio de Tomé es un texto fundamental para entender el gnosticismo y su influencia en las primeras comunidades cristianas. Este Evangelio no solo ofrece una visión alternativa de las enseñanzas de Jesús, sino que también proporciona una ventana a la diversidad de creencias espirituales que existían dentro del cristianismo primitivo, muchas de las cuales, como el gnosticismo, fueron finalmente marginalizadas por la Iglesia ortodoxa. El Evangelio de Tomé y el cristianismo ortodoxo. La relación entre el Evangelio de Tomé y el cristianismo ortodoxo ha sido objeto de un intenso debate a lo largo de los siglos. Mientras que los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se han consolidado como los pilares fundamentales de la tradición cristiana, el Evangelio de Tomé ofrece una visión alternativa de las enseñanzas de Jesús, que dista significativamente de las narrativas aceptadas por la Iglesia institucionalizada. Esta diferencia de enfoque ha llevado a cuestionamientos sobre el lugar de este Evangelio dentro del cristianismo primitivo. El cristianismo ortodoxo, tal como lo conocemos hoy, pone gran énfasis en la figura de Jesús como el Salvador Redentor,
cuya muerte y resurrección ofrecen la salvación a la humanidad. En los evangelios canónicos, la pasión de Cristo y la resurrección son eventos centrales que subrayan la importancia de la fe colectiva, la Iglesia institucional y los rituales litúrgicos como medios para alcanzar la salvación. El enfoque está en la redención de los pecados de la humanidad, una narrativa que encuentra su culminación en el sacrificio de Cristo en la cruz. En contraste, el Evangelio de Tomé no se centra en la muerte ni en la resurrección de Jesús. Tampoco hace referencia a la creación de una iglesia jerárquica, sino que pone el énfasis en la búsqueda personal de la verdad, la autolibertad y la iluminación espiritual. A través de sus 114 dichos, este Evangelio invita a los individuos a buscar el reino de Dios dentro de sí mismos, lo que subraya una enseñanza más introspectiva y personal. Este enfoque más individualista y menos institucionalizado podría explicar en parte por qué el Evangelio de Tomé no fue incluido en el canon oficial. Se cree que su mensaje sobre la autorrealización y la conexión directa con lo divino podría haber amenazado la autoridad de la Iglesia primitiva, que ya estaba consolidando su estructura jerárquica y su poder sobre los creyentes. La enseñanza de que la salvación y el conocimiento espiritual no dependen de la mediación institucional, sino de la experiencia personal, habría sido vista como una competencia directa con el cristianismo ortodoxo. Por lo tanto, el Evangelio de Tomé se presenta como una muestra de la diversidad de creencias que existían en los primeros siglos del cristianismo, revelando una corriente alternativa que veía las enseñanzas de Jesús como un camino de autodescubrimiento y transformación interior, más que como un acto de salvación colectiva a través de la fe y los rituales. La controversia sobre la autenticidad del Evangelio de Tomé. La autenticidad del Evangelio de Tomé ha sido un tema de acalorados debates y análisis dentro de los estudios bíblicos. Si bien, el hallazgo de este texto en 1945 en Nag Hammadi es considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos siglos, también ha generado preguntas sobre su origen, autoría y relación con los textos canónicos. El Evangelio de Tomé ofrece una visión única de las enseñanzas de Jesús, pero también ha suscitado dudas sobre si realmente refleja las enseñanzas del apóstol Tomás, o si es una creación posterior, influenciada por corrientes gnósticas. Uno de los aspectos más debatidos es la autoría del texto. Tradicionalmente, el nombre Tomé se ha asociado con Tomás el apóstol, quien es conocido en los evangelios canónicos por su duda sobre la resurrección de Jesús. Algunos creen que este evangelio fue escrito por el mismo Tomás, basándose en la idea de que podría haber sido un discípulo cercano a Jesús. Sin embargo, otros sugieren que el evangelio fue redactado siglos después, tal vez por seguidores de Tomás, o incluso por una comunidad gnóstica que adoptó su nombre para dar mayor credibilidad y autoridad a sus enseñanzas. La datación del Evangelio de Tomé ha sido otro punto de controversia. Si bien, algunos estudios sitúan su redacción en el siglo II, otros sugieren que podría haber sido escrito, incluso más tarde, lo que debilitaría la conexión directa con los eventos de la vida de Jesús. La mayoría de los expertos coinciden en que el Evangelio refleja una interpretación del cristianismo primitivo, pero no necesariamente una versión fiel de las enseñanzas originales de Jesús. La cuestión lingüística también juega un papel importante en la controversia. El Evangelio de Tomé fue escrito en griego, pero muchos de los dichos reflejan influencias semíticas, lo que sugiere que las enseñanzas de Jesús pudieron haberse transmitido originalmente en arameo o hebreo. Esto ha llevado a especulaciones sobre si los dichos fueron alterados o modificados con el tiempo, adaptándolos a las creencias de la comunidad que los conservó. A pesar de estas controversias, muchos estudiosos coinciden en que el Evangelio de Tomé ofrece una visión valiosa de un cristianismo primitivo diverso y refleja un conjunto de enseñanzas que fueron compartidas por parte de las primeras comunidades cristianas. Aunque no sea parte del canon oficial, su influencia y sus enseñanzas siguen siendo un componente significativo para comprender la variedad de pensamientos y creencias dentro del cristianismo en sus primeros días. El impacto del Evangelio de Tomé en la espiritualidad contemporánea. El Evangelio de Tomé ha tenido un impacto profundo en la espiritualidad contemporánea, especialmente en aquellos que buscan explorar la mística y el autoconocimiento. Este texto,
con su énfasis en la conexión directa con lo divino y en la búsqueda personal de la verdad, ha resonado profundamente con las corrientes espirituales que han emergido en los últimos siglos, particularmente en el ámbito del misticismo y el gnosticismo moderno. Una de las enseñanzas centrales del Evangelio de Tomé, que ha cautivado a los buscadores espirituales, es la afirmación de que el reino de Dios está dentro de ustedes. Este mensaje, que invita a la autoexploración y al despertar interior, ofrece una visión radicalmente diferente de la espiritualidad tradicional, que a menudo se basa en dogmas externos y rituales institucionalizados. En lugar de buscar la salvación a través de una mediación externa, el Evangelio de Tomé enfatiza la capacidad de cada individuo para descubrir y experimentar lo divino en su interior. Este enfoque en la sabiduría interior y la transformación personal ha encontrado eco en varios movimientos espirituales contemporáneos, como el New Age, el misticismo cristiano y las prácticas del budismo contemporáneo. Estos movimientos han adoptado la idea de que la verdad y la iluminación espiritual no se encuentran en las autoridades externas, sino dentro de cada ser humano, a través de la introspección y la experiencia directa. Este cambio de paradigma se ha convertido en un pilar fundamental para muchas personas que buscan una relación más auténtica y personal con lo divino. Además, el Evangelio de Tomé ha inspirado a aquellos que desean reinterpretar las enseñanzas de Jesús en un contexto moderno y más universal. Al alejarse de conceptos tradicionales, como el pecado original o la necesidad de la Iglesia para la salvación, las enseñanzas de Tomé proponen un camino de autodescubrimiento y transformación interior que trasciende las interpretaciones dogmáticas. Este resurgimiento del Evangelio de Tomé demuestra cómo los textos antiguos, a pesar de no formar parte del canon oficial, siguen teniendo el poder de inspirar y guiar a nuevas generaciones. Su mensaje de autoconocimiento y conexión directa con lo divino sigue transformando vidas y ofreciendo nuevas vías hacia una espiritualidad auténtica y personal. El Evangelio de Tomé es un texto antiguo que ha ofrecido una perspectiva única y profundamente mística sobre las enseñanzas de Jesús. A través de sus 114 dichos, se nos invita a reflexionar sobre el autoconocimiento, la conexión directa con lo divino y la búsqueda de la verdad en nuestro interior. A lo largo de los siglos, ha sido un faro de sabiduría para aquellos que desean explorar una visión más introspectiva y esotérica del cristianismo, separándose de las estructuras dogmáticas y estableciendo una relación más personal y directa con lo divino. Este Evangelio ha abierto puertas a un entendimiento más amplio y diverso de las enseñanzas de Jesús, sugiriendo que, más allá de la fe externa o los rituales, la verdadera sabiduría y la divinidad residen dentro de cada uno de nosotros. Su impacto no se limita a los estudios académicos o a las discusiones teológicas, sino que también ha influido en la espiritualidad contemporánea, brindando nuevas formas de comprender la relación entre lo humano y lo divino. A través del Evangelio de Tomé, hemos visto que el cristianismo primitivo no era monolítico, sino que existían diversas corrientes de pensamiento y espiritualidad, algunas de las cuales todavía resuenan hoy en día. Al igual que otros textos gnósticos, el Evangelio de Tomé continúa desafiando nuestra comprensión de la historia religiosa, invitándonos a explorar más allá de lo evidente y a descubrir las verdades que aguardan dentro de nosotros mismos.